Dios y de la patria, se abre la sesión. El acta de la sesión número 3 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 4 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señora Presidenta, se ha recibido la excusa del Superintendente del Servicio Sanitario por estar participando del Seminario Internacional de Agua, quien es el anfitrión y expositor. No obstante, ha designado en su reemplazo al señor Gonzalo Astorquiza, fiscal de la Superintendencia, aquí presente. Esa es la cuenta, Presidenta. ¿Se ofrece la palabra ahora sobre la cuenta? Como no había... No, ya. ¿Temas varios? Ya. Esta sesión ha sido citada con el propósito de escuchar los siguientes invitados. 1. En representación del señor Superintendente de Servicios Sanitarios, el señor Gonzalo Astorquiza, fiscal, quien continuará respondiendo a las consultas pendientes que formularon los diputados en la sesión pasada. Y también el señor Lucas del Villar, director del CERNAC, quien expondrá el tenor de la materia contenida en el mandato. Ofrezco la palabra al señor Gonzalo Astorquiza, fiscal, quien también estuvo presente en la sesión pasada, y también le damos la bienvenida al señor Lucas del Villar. Así que una breve, a lo mejor resumen de lo que fueron algunas de las consultas que por el poco tiempo que tuvimos, no tuvimos esa posibilidad, y posteriormente para escuchar al señor director del CERNAC. Muchas gracias, señora Presidenta. A ver, efectivamente, en la sesión pasada, la última que tuvimos, quedaron algunas preguntas pendientes que no se pudieron responder, que la idea es ahora poder hacer una pequeña resumen de respuesta. En general, lo que se planteó ahí era respecto al tema de las inversiones, de los planes de desarrollo. Se habló en general de lo que era de la empresa ESAL, y se nos pidió entonces que aclaráramos el tema y desglosáramos lo que era específicamente el caso Osorno. Así que ahí va a venir entonces lo que son inversiones y planes de desarrollo de Osorno, para que ustedes vean cómo ha sido la evolución en el tiempo de esto. También se nos hizo la consulta respecto de, como se ve en la misma presentación, que los planes de desarrollo no siempre son cumplidos al 100%, y efectivamente, si uno se va al tenor literal de uno de los artículos de la ley, apareciera como que eso es una causal de caducidad. Entonces se hace la consulta, bueno, si no se cumple al 100%, ¿por qué ustedes no lo caducan? Entonces también se va a explicar el tema de qué es lo que es uno, cuándo opera uno y cuándo opera el otro, porque no es tan sencillo como dice solamente el artículo 26, porque hay otros artículos que también juegan en relación con lo mismo. Eso se va a explicar. También se nos hizo la consulta de en qué estado estaba en este momento, a ese momento, hoy día vamos a explicar, hoy día el expediente de caducidad que se abrió también respecto del tema ESAL Osorno. Y también se hizo una consulta, pero ahí no nos quedó muy claro respecto al tema del sistema de cloración y fluoruración del agua. Se va a explicar pequeñamente en qué consiste y cómo se fiscaliza este tema, porque en general en Osorno y a nivel país funciona, digamos, relativamente bien esto, pero tal vez ahí nos podrían después aclarar si hay alguna otra cosa más allá, que es lo que les interesaba saber. Y finalmente se nos hace también una consulta de si pudiésemos también nosotros hacer un pequeño resumen respecto de las modificaciones a la ley que en este proyecto que se está en estudio, digamos. Entonces eso es más o menos lo que vamos nosotros a plantear ahora en la forma más breve, cosa que pueda, digamos, también después el director del CERNAC hacer su respectiva exposición. Primero, el tema de los planes de desarrollo como causal de caducidad. O sea, dentro del capítulo de la Ley General de Servicios Sanitarios, que es el 382, se trata la caducidad de las concesiones. Esto en su artículo 26 dice si la concesionaria no cumple el programa de desarrollo. Efectivamente, tal como se plantea, aparece así a primera vista como que es una causal de caducidad. La caducidad es tratada en la normativa sectorial como una medida más extrema para poner término a la concesión. O sea, ya es como quien dice, en el materia penal sería, digamos, la pena de muerte. O sea, ya es la peor sanción que se puede, porque aquí se le acaban los derechos. Pero para esto hay que ponderar
la gravedad de las consecuencias de la infracción y la reiteración de las infracciones. De la ocurrencia de aspectos que la autoridad no puede desatender a su análisis. O sea, no basta con que no se cumpla el plan de desarrollo, porque puede ser que muchas veces no se cumple y que así es generalmente y no impacta. O sea, la empresa sigue otorgando el servicio de agua potable, cumple la calidad del agua, cumple las presiones. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que pasa es que el plan de desarrollo está planteado para lo que viene hacia el futuro. Entonces, efectivamente, se hacen estudios de qué es lo que va a ser la oferta-demanda, la propuesta, y por lo tanto, muchas veces, si no se llegase a cumplir 100%, no es que vaya a impactar. Ahora, si esto impacta y efectivamente se llega a quedar sin agua, digamos, la población, ahí tendríamos una causal grave que uno podría llegar al máximo. Entonces, también hay que hacerlo jugar en la ley de la CIS, que es la 18.902, el tema sanciones, porque también está establecida el incumplimiento de los planes de desarrollo como una sanción, y una de las sanciones también gravísima, o sea, igual está dentro de lo más grave, porque puede jugar, digamos, multas que van desde un mínimo de 51 unidades tributarias anuales hasta las 10.000 unidades tributarias anuales, que es el máximo de multas que se puede aplicar, digamos, hoy en día, tal como está el esquema de sanciones en la ley. Por lo tanto, vemos que las leyes que nos rigen, digamos, el sector sanitario establecen que efectivamente, si no se cumple el plan de desarrollo, puede la autoridad, según el impacto que produce este efecto hacia la población, proceder a multas que normalmente estamos aplicando multas a las empresas por los incumplimientos de los PD. O sea, si no lo hacen, igual se les multa a ellos, y esto se hace anualmente, se les revisa lo que tienen que cumplir el año 2019, se les empieza a revisar dentro del primer semestre del 2020, y de ahí se van generando entonces todos los procesos de sanción por los incumplimientos. También se revisa lo que se llaman los PDs atrasados, porque muchas veces no cumplieron el 2018, entonces se ve si el 2019 cumplió lo del 2018, más si cumplió lo del 2019, y se van iniciando entonces los procesos de sanción. Y si ahí efectivamente se viera que el incumplimiento es gravísimo, porque hay cero cumplimiento, esto impacta además la calidad del servicio, etcétera, eventualmente entonces también estaríamos entonces habilitados, de acuerdo como se ve en el artículo 26, a abrir un expediente de caducidad respecto de esa empresa. Ahora, lo que es específicamente en el expediente de caducidad de la concesión Osorno, que es que ya es un expediente que está abierto, y aquí se instruyó por la CIS con el fin de recabar los antecedentes de hecho para decidir e informar técnicamente sobre la ocurrencia de la causal de caducidad. Debe reunir todos los elementos que le permitan. O sea, estamos nosotros hoy día en el proceso de la investigación para reunir antecedentes, y aquí por supuesto se le da también traslado a que la empresa pueda ejercer su derecho de defensa. O sea, esto no es una cosa unilateral, sino que ellos tienen derecho de defensa. Y esto, como ya se ha explicado varias veces, la CIS emite un informe, y este informe llega a manos del presidente, que es quien le toca la resolución final. O sea, ahí hay una propuesta, y esta propuesta el presidente la puede tomar o dejar. Él es el que tiene en sus manos esto. Esta circunstancia de la decisión recaiga en una autoridad distinta a la CIS es una garantía de imparcialidad, porque aquí habría un investigador que es especialista, digamos, llamámoslo el técnico, y luego se le entrega a la autoridad, que sería en definitiva el juez que va a resolver con estos antecedentes de una y otra parte si lo acoge o no lo acoge. Este expediente se abrió mediante la resolución 2864 el 2 de agosto del 2019. La refería, esta fue notificada a ESAL, a quien se le da traslado. Él emitió su respectivo informe, ha estado acompañando una serie de antecedentes técnicos. Ellos también pidieron una ampliación del término probatorio para poder rendir más pruebas. Solicitaron también ellos prueba testimonial, que es la que se va a rendir dentro de los próximos días. Y ya estaríamos terminado este periodo, digamos, de prueba. Una vez que se rindan por ellos la prueba testimonial, entonces la superintendencia queda en un estado ya de estudiar estos antecedentes. Eventualmente, si la superintendencia, haciendo el estudio de los antecedentes, requiere algún otro tipo de antecedente, se dictan lo que se llaman las medidas para mejor resolver, y con eso entonces queda en estado de emitir su respectivo informe para ser enviado, entonces en este caso, al presidente de la República, con una propuesta de que
vaya a caducidad o no va a caducidad. Eso es lo que va a salir, digamos, de parte del servicio en su resolución y va a quedar en mano. Entonces, en ese estado estamos hoy día. Estamos con el término probatorio cumplido, falta por realizar la prueba de testigos y con eso entonces entra ya al estudio y estaría dentro de los plazos que el superintendente habló aproximadamente, que esto debiera tener algún tipo de resolución aproximadamente como en el mes de enero o febrero, digamos, de este año. Ese sería el estado, digamos, en el que está hoy día este proceso de caducidad específica de Osorno. Respecto al tema de la cloración y la fluoruración, lo que se puede explicar aquí es que el cloro es usado normalmente en los temas sanitarios para procesos de oxidación, desinfección, y aquí las empresas realizan un autocontrol. Hay todos unos protocolos de autocontrol, tienen que informarlo, y esto después es revisado tanto por la Superintendencia de Servicios Sanitarios como por la autoridad sanitaria en los residuos. Y en cuanto a la fluoruración, esto es más que nada un sistema sanitario de prevención de las caries. Esto va por la autoridad sanitaria, no por la CIS, y ella entonces es la que va a tener que verificar que se cumplan con los parámetros. Igual la CIS ve que los parámetros no sobrepasen lo que nos dicen las normas chilenas respecto a la cantidad de flúor que puede haber en el agua, pero no respecto a su uso, porque eso no nos corresponde a nosotros, lo que es el tema, llamémoslo, de salubridad pública. Eso es un tema que le corresponde a la autoridad de salud, pero eso es lo que se aplica hoy en día, cumpliendo los parámetros que salud nos da, y que salud en definitiva es el ente fiscalizador con un control posterior de nosotros para que se cumpla con la norma chilena. Aquí está lo que habíamos conversado respecto al tema de las inversiones. Uno puede ver que tenemos en la barrita de color gris, es la inversión planificada mediante los PD, los programas de desarrollo, que es lo que tiene que cumplir. La propia empresa dijo: yo tengo que hacer tales cosas para poder seguir cumpliendo bien con mi función. Después tenemos una segunda barrita que es la de color amarillo, parece que es ahí está mal puesto, dice inversión efectiva. No, esa es la inversión que se realiza fuera del plan de desarrollo. Y después está la otra barrita, la de color naranja, que es la inversión planificada ejecutada. Es decir, yo dije que en el programa de desarrollo voy a invertir 1000, y esa otra barra me dice si invirtió los 1000 o invirtió 900 o invirtió 800, etcétera. Eso me va dando el cumplimiento de PD, que es lo que nos arroja se fija en la curva que va arriba, que nos va diciendo 99, 99, y baja hasta un punto que llegó en el año 2013 al cumplimiento del PD de un 77%, después sube de nuevo, llega al 100 y ahí bajó de nuevo, llegando al 2017 a un 88. Pero si uno se da cuenta y mira la barrita de color amarilla, esa es otra inversión. O sea, él comprometió 1000, pero por su cuenta hizo 2000 o 3000 o 500. Entonces, si uno sumara las dos inversiones, es mucho mayor, digamos, que el PD. ¿Y esto por qué ocurre? Tal como lo ha explicado muchas veces el superintendente, que es algo que también se pretende cambiar en el proyecto de ley. Porque efectivamente lo que ellos comprometen en el programa de desarrollo tienen que cumplirlo, y si no lo cumplen están sujetos a sanción. Entonces me es más fácil a mí pelear con la autoridad y comprometerme al mínimo que me obliguen, y yo sé que después voy a tener que invertir más, pero lo invierto por mi lado, y si no lo invierto, no tengo sanción. Ese es el tema. Entonces, lo que nosotros pretendemos es que efectivamente, si hay que invertir 2000, que considera la CIS técnicamente, se comprometan los 2000, cosa que nosotros podamos agarrar, digamos, a la empresa, fiscalizarle, si no lo cumple, sancionarla. Hoy día estamos en ese sentido, es casi como una negociación que hay con el programa de desarrollo, que es una de las cosas que habría que efectivamente el proyecto de ley está cambiando y está yendo a que la autoridad tiene más poder en ese sentido para definirlo técnicamente, y vamos a ver que también se crea ahí un panel de expertos que sería el que va a apoyar en este sentido a la CIS. Si la CIS plantea algo, la empresa dice que no, este panel de expertos, como expertos se dice, tomará la decisión quién tiene la razón. Entonces, eso es respecto al tema inversiones desglosadas de lo que ha pasado en los últimos años en ESAL Osorno. Ahora, en cuanto a lo que es el nuevo proyecto de ley, o sea, sabemos que existe un proyecto que está en trámite, en su segundo trámite, en el Senado, digamos, en la Comisión de Obras Públicas. Hace poco se aprobó la idea de legislar, digamos, y hay un compromiso del Ejecutivo de, a la mayor brevedad posible, acompañar este nuevo mensaje, digamos, o sea, con indicaciones o un proyecto. Eso es una definición que se tendrá que tomar en su oportunidad,
Y esto está basado en ciertos desafíos. O sea, aquí de fiscalización, primero que nada porque se ha detectado que hay un problema en la fiscalización de la CIS, donde hay actores y actividades que son mucho más sofisticadas de lo que eran en los años 90. Esto ha variado y cuando hay tecnología de por medio, esto va variando de repente mucho más rápido que la legislación y nos hemos quedado atrás y por lo tanto eso hay que adecuarlo al nuevo tiempo. El tema del cambio climático, que también es algo que ya lo tenemos acá hoy día y lo estamos sufriendo el día a día y por lo tanto también eso nos involucra cambios en la legislación. Mayores exigencias de la ciudadanía. ¿Qué decir, digamos eso? O sea, ya la ciudadanía hoy día que tenemos es una ciudadanía mucho más, digamos, primero más informada, y esa misma información la hace que sea una ciudadanía más exigente. Y corregir también problemas en el sistema. O sea, con tantos años de darle vuelta al mismo sistema, uno se va dando cuenta que tiene problemas y que hay que irlos corrigiendo. Y esto entonces se abordó en 4 ejes temáticos: fortalecimiento de la institucionalidad, la participación ciudadana, el cambio climático y la modernización tarifaria. En cuanto al fortalecimiento institucional, aquí podríamos destacar el diagnóstico que se hacía, necesidad de fortalecer la institucionalidad de la superintendencia. ¿Cuál era la respuesta? Adecuación y actualización de las atribuciones que tiene la CIS. Claro, les faltan atribuciones y por lo tanto hay que dárselas. Medidas, por ejemplo, potestad normativa, o sea, poder dictar normas obligatorias, ya no que sean caso a caso, sino que dicta una norma y esa norma rige para todo el sector. Que eso es lo que hoy día no tenemos esa capacidad. Yo puedo, digamos, como CIS, instruirle a una empresa que haga algo y lo va a tener que hacer. Pero no es replicable salvo que yo vaya instruyendo una por una. Entonces la idea es una norma, digamos. Modernización del esquema de multicompensaciones. O sea, en cuanto a compensaciones, nuestra ley hoy día no establece nada. Por lo tanto, está la ley, digamos, de carácter general. Se quiere establecer ciertas especialidades, no pasando a llevar la ley actual, sino que complementándola con el sistema de que hay ciertas especialidades en el tema, digamos, sanitario. Y el esquema de multas también no se va a variar en cuanto a lo que es el piso y el techo, las 10.000, porque eso se encuadra con lo que tienen las otras normativas. Pero sí se quiere adecuarla, establecer sanciones graves, menos graves y gravísimas, y a un esquema más moderno. También se quiere actualizar el sistema de los servicios no regulados, que ese es otro tema que hay, ahí también se está estableciendo qué es lo que son, y en definitiva cómo se van a repartir estas utilidades, cómo van a beneficiar en este caso a los usuarios, digamos, que se hagan estos servicios no regulados. También se quiere establecer los planes de cumplimiento, o sea, es decir, en el sistema sancionatorio ir a algo más moderno, porque muchas veces, más que pasar una simple multa que va a ir a las arcas fiscales y no va a tener un impacto directo con el usuario, que es lo que interesa al final, un plan de cumplimiento va a obligar a que esa empresa en un determinado periodo haga lo que tiene que hacer y eso va a impactarle positivamente al usuario. O sea, sin perjuicio que además de eso le puede caer una multa. O sea, pero sí vamos a tener la facultad que hoy día se hace, pero también al no tener el amparo de la ley es muy consensual y eso la idea es que pueda ser la autoridad la que lo imponga y no que esté negociando, digamos. Esa es la parte como que darle más fortalecimiento. Y como ya algo habíamos dicho, sofisticación de los programas de desarrollo. O sea, ahí también se quiere meter, digamos, mano de tener más facultades en los planes de desarrollo, porque también hoy día son, como les explicaba, muy negociados y la empresa trata que sea lo más bajo posible, cosa que haya menos posibilidades de que después el día de mañana me pasen una de las multas más altas que me pueden pasar y eventualmente podría caer en el tema de la caducidad. Mayor complejidad y sofisticación de la industria, como ya vimos. Creación de un panel de expertos del sector sanitario. O sea, esto es totalmente novedoso, digamos, porque solamente hoy día existen los expertos en el evento de que no tengamos acuerdo cuando se están negociando el tema de las tarifas. Pero es un panel de expertos designado exclusivamente caso a caso para ese tema. Ahora se quiere tener un panel de expertos ya permanente, con cierta integración, etcétera, pero para que resuelva otras cosas. ¿Va a tener atribuciones en materia tributaria, en materia tarifaria? Por supuesto, ahí van a estar principalmente. Valorización de los activos de la empresa, por ejemplo, en los temas de la caducidad, si hay que adjudicarlo, bueno, ¿cuánto se valorizan estos activos? Resolución de discrepancias
en los planes de desarrollo. O sea, no estamos de acuerdo la CIS con la empresa en el plan de desarrollo, ellos van a resolver. En la caducidad también van a tener que ver entre prestadores, urbanizadores, etcétera. O sea, se le va a dar una potencia, pero esto estamos hablando de expertos en las materias. En cuanto a cambio climático, se vio con el diagnóstico necesidad de adaptarse al nuevo escenario de la escasez hídrica, que lo estamos sufriendo, digamos, bastante. Incentivar inversiones de gran envergadura de reducción de pérdidas. Sabemos que también las pérdidas en el sector sanitario son altas y eso hay que irlo disminuyendo. Entonces, ver cómo se dan los incentivos. Y medida, fijación de estándares de seguridad mediante reglamento. Hoy día los estándares de seguridad no están tan claros tampoco. Las normas son muy, digamos, amplias y en consecuencia se quiere que el reglamento establezca el estándar ahí, para toda la industria. Y no estar también con el tema del caso a caso. Tarifas graduales para infraestructura de resiliencia, que eso es lo otro, como hay que hacer grandes inversiones y todas estas inversiones llevan tarifas aparejadas, la idea es que esto no impacte a los sectores de menores ingresos, sino que esto se vaya compensando, ver cómo esto se logra de que sea, digamos, de la forma menos violenta para los usuarios. Fortalecimiento de los programas de desarrollo, como habíamos hablado, y metas de reducción de pérdidas en el programa de desarrollo. O sea, además aquí el programa de desarrollo va a tener una meta, y si esta meta no es cumplida, es sujeta también entonces a sanciones, porque hay mucha agua, digamos, que se pierde, y esa es la idea. Si estamos en un escenario de sequía, no tenemos que perder, digamos, nada. También nuevos estándares en materia de gestión de riesgo y emergencias. Mejorar la gestión de riesgo y tiempo en la respuesta de las empresas, planes de emergencia. Una vez más aquí la idea es que esto esté establecido por reglamento. Hoy día, como ya hemos conversado varias veces, estos sí que existen, pero también son bastante lo que la empresa quiere ofrecer. Dice, yo tengo un plan de emergencia, hay unos que pueden ser muy buenos, otros regulares y otros son malos, pero lo tiene, digamos, el plan de emergencia. Entonces la idea es también establecer un estándar mínimo fijado por reglamento. Autodiagnóstico de riesgo y vulnerabilidades que se va a obligar a las empresas, que ellas mismas se autodiagnostiquen cuáles son sus vulnerabilidades que tienen, cosa que también al ellos mismos hacerlo y después proponer sus planes, tienen ahí se están, como quien dice, auto obligando, y ahí nosotros tenemos también cómo fiscalizarlos y los planes de gestión de estos riesgos. En cuanto a lo que es la transparencia y participación. Diagnóstico, escasos niveles de participación y transparencia, rezagos frente a los demás sectores regulados. Claro, efectivamente, como son leyes más antiguas, ha ido quedando rezagada respecto a los nuevos sectores. Mayor transparencia y mayor participación es lo que se está buscando. Por ejemplo, instancias de participación ciudadana en los procesos clave, tarifas. Hoy día hay una participación, pero es bastante light. La idea es que haya mayor participación, digamos, de esto. Ahora, sabemos que esto es un tema complejo porque es un tema súper técnico y no cualquier, digamos, de los que vamos caminando por la calle, pero sí se quiere que va a haber mucha institucionalidad, y mucha ONG, muchos grupos que se van a inscribir y que van a poder participar, y esa es la idea, digamos, que puedan aportar en este proceso y no estar tan lejano, porque hoy día recién se le entrega información a la gente cuando ya el proceso está terminado. La ley prohíbe, digamos, entregar cualquier tipo de información antes, entonces quedan bastante fuera. Y también se quiere que la ciudadanía tenga participación en los programas de desarrollo, que es lo que a ellos les impacta en forma directa. Pues si el PD es lo que son todas las obras que va a tener que realizar la sanitaria para que ellos puedan tener un buen servicio de calidad. También hay poca interacción entre las concesionarias y sus clientes y falta de información disponible para los usuarios. O sea, aquí la empresa también va a tener que considerar a este cliente, o sea, no porque sean ellas un monopolio y saben que están obligados a comprarme el agua a mí, no me interesa, no, al revés. Con mayor razón, como no hay nadie al que tú puedas ir, tienes que darle mayor protección todavía a tu cliente. Mejorar entonces la relación de concesionario y cliente, lo que se busca, y ahí estamos viendo el tema de las cuentas públicas participativas de las concesionarias, o sea, no tirar en la página web o una cosa así, no, o sea, vamos y que esté la gente con ellos, que puedan interactuar, que puedan consultar, entonces baje con sus problemas. Y regulación de la información que deben recibir los usuarios, también
toda la información que se le debe estar entregando normalmente al usuario, que sea de calidad y que sea la que le sirva al usuario. O sea, no le entreguemos información que entrego mucha, pero si no le sirve al usuario, no cumple el objetivo final. En cuanto al tema tarifario y su modernización, el diagnóstico que se hace aquí, primero, hay una simetría de información entre la superintendencia y la empresa. No es lo mismo, no tienen la misma información, digamos, tiene mucha más información la empresa y muchas veces nos la ocultan, digamos, porque es parte de la negociación. O sea, mientras menos nos muestren, más ciega estamos y es posible que la tarifa salga más alta, digamos, y nosotros necesitamos tener toda la información porque nuestra función es que la tarifa sea lo más baja posible, por supuesto haciendo que la empresa tenga su rentabilidad que la ley le garantiza, si eso está totalmente en la regla del juego. Resultado de estudios divergentes y problemas específicos de los cálculos. Entonces, esto es el diagnóstico. Modificación del procedimiento. Entonces, se le han hecho en este proyecto bastantes modificaciones. Primero, que cambia completamente aquí el paradigma, ya no, porque hoy día ambos estudios se entregan en conjunto. En un mismo momento, en una notaría, se certifican y quedan guardados ahí. Ahora se quiere que, señor, usted empresa me entrega su informe a mí primero. Entrégueme su estudio. Y yo recibo su estudio con toda su información y yo con eso hago como superintendencia mi estudio. Puede ser que encuentre que el estudio de usted es súper bueno y que está impecable, o derechamente no estoy de acuerdo con usted y voy a poder entonces presentar mi otro estudio tarifario. Ajustes del esquema de tasa de costo capital. Es un tema también que se va a definir cuál va a ser el número, digamos, porque hoy día tienen una tasa de costo capital de un 7% de acuerdo a la ley y se está estudiando si esto va a quedar en un 6%, esa es la discusión en definitiva que se está. También se está hablando respecto a los servicios no regulados y las plusvalías, que ya algo hemos hablado de los servicios no regulados, que se quiere, por lo menos el proyecto lo que presenta es que de estos beneficios que se obtienen en estos servicios no regulados, el 50% sea para la empresa y el otro 50% sea en beneficio de los clientes mediante una rebaja, por supuesto, a la tarifa. Y también una cosa súper importante, que a través de este panel de expertos, este va a ser el que va a dar la solución. O sea, si aquí nosotros no estamos de acuerdo, la CIS con su estudio, con el estudio que tiene, digamos, la empresa, se va a este panel de expertos. Y este panel de expertos, a diferencia de lo que hace hoy día los expertos, que los expertos van definiendo punto por punto lo que son las distintas discrepancias, que de repente en los estudios grandes pueden ser 600, 700 discrepancias y van resolviendo una a una. Y si al final uno termina viendo el resultado, es casi como que van haciendo un neteo, digamos, y van buscando un punto medio, lo que no nos dice si es bueno ni para uno ni para el otro lado, sino que es una cosa. Entonces, lo que se quiere aquí es que el panel decida por un número o por el otro número. Entonces, ¿qué es lo que se busca esto? Se busca que efectivamente la empresa y la superintendencia, cuando presentan sus estudios, presenten su número real. Y no como hoy día que se tiran el número del tejo pasado, porque uno se tira con el más 10, el otro el menos 10. Entonces después llegamos a entonces efectivamente es como impresentable. O sea, no puede ser que yo estaba ofreciendo una tarifa alta y después termino con un 1. Entonces algo pasó ahí. Entonces la idea es que no, si efectivamente yo considero que es más 10, tiro el más 10. Pero con el riesgo que si cuando lo vea, digamos, después el panel de expertos y estudia ambos estudios, y ahora también como la CIS va a tener el estudio de la contraparte primero, va a tener mayor información, bueno, si se equivocaron, el panel de expertos ya no tiene esa posibilidad de decir vámonos a un punto medio, sino que va a decir vámonos por uno u otro. Ahora, siempre existe la posibilidad, porque esto también hay que darlo, de que la CIS, o en este caso sería más que nada la empresa, si considera, podría tratar de negociar con la CIS. Un tema distinto. Ahora, para darle transparencia también a esta negociación, que es lo que siempre se ha discutido, esto va a tener que pasar por la aprobación del panel. O sea, el panel, si se acuerda al final, después de esta negociación, el panel lo resuelve, y si el panel dice que sí, le da el visto bueno, tendríamos entonces el número definitivo. Esta es una comisión de expertos ad hoc, la que tenemos hoy en día, que no genera ningún tipo de criterio, pero al tener nosotros entonces ahora un panel de expertos, va a ir generando criterios, y en consecuencia tanto la superintendencia como el sector sanitario y sus empresas ya va a haber una jurisprudencia que saben cómo va la mano. Por lo tanto, ya no debieran arrancarse con ciertos temas, porque saben que ellos van resolviendo de una forma, hay historia acá de resolver. Hoy día, como este panel ad hoc,
No existe ninguna. O sea, el caso a caso se resolvió y no significa que el día de mañana vayan a resolver exactamente igual, porque de hecho el panel no va a ser el mismo, va a ser distinto, el estudio distinto, entonces eso se busca. Y conformación tiende naturalmente a los valores promedios, hoy día que es lo que conversábamos. Entonces, mejora institucional, se crea este panel técnico de conformación permanente, se establecen sus mecanismos de nombramiento y regulación, por supuesto, también de sus causales de remoción. O sea, tiene toda la normativa de cómo se rige. Eso sería, digamos, como respuesta a las consultas que quedaron pendientes de la sesión anterior. Le agradezco, señor fiscal. Amaro tenía solamente una precisión pequeña porque habían hecho esas consultas. Posteriormente, para darle la palabra al director nacional del CERNAC. Amaro, muy breve. Sí, no, pero era un detalle, no de una columna. Así que no, Ah, ya. no importa. Ya la aclaré con, ya. me llegó La presentación de Ya. Don Lucas del Villar, le ofrezco la palabra. ¿Ya? Amaro Labra. Aprovechando del último texto, quería aclararme un poco. El panel de expertos tiene una conformación, lo que se propone es una conformación permanente, ¿cierto? ¿Cuál sería la...? A ver, porque si no es permanente, existe la posibilidad de que sean otras personas distintas cada vez, lo que podría asegurar que no hay posibilidades de irse acostumbrando a un sistema. ¿Cuál sería la ventaja de que fuera permanente? Porque no alcanzo a dimensionarlo. La idea es que hoy día nosotros tenemos son paneles, digamos no paneles, son expertos ad hoc designados por las partes para el caso a caso. Entonces ellos resuelven un caso y se disuelven y después eventualmente hay otro proceso y van a conformarse otros totalmente distintos. Y lo que esto nos va generando dos cosas. O sea, primero que no hay ningún tipo de jurisprudencia. O sea, pueden resolver hoy día blanco, después negro, amarillo. O sea, no sabemos lo que va a pasar. Se resuelve casuística. La idea entonces es tener un grupo de personas que duran un cierto periodo. Tampoco no son permanentes en el tiempo. En ese sentido van a durar 6 años, después se van a ir cambiando. Esa es la idea. Es como, llamémoslo, un tribunal que va a ir variando. Entonces, la gracia que tienen estos señores expertos, que tienen una serie de limitaciones, que no pueden trabajar para las empresas, solamente pueden hacer clases en las universidades, entonces ellos van a ir resolviendo todo lo que se va presentando en su periodo en el sistema sanitario. No solamente el tema de las tarifas. Las tarifas va a ser un tema súper importante, pero tenemos, por ejemplo, como habíamos hablado, los planes de desarrollo, que eso es otro tema que van a tener que resolver, que se está normalmente adecuando. Entonces, la gracia que tiene, que ellos sí que van a tener una jurisprudencia. O sea, como es un grupo estable, va a haber un abogado, digamos, especialista que va a ser como el secretario, y el resto son ingenieros, son, digamos, economistas especialistas en el sector, que van a ir creando esta jurisprudencia de cómo se resuelven los procesos tarifarios, cómo se resuelven los programas. Entonces, eso mismo va a generar que se produzca un orden, digamos, en las empresas, porque las empresas van a saber que si quieren hacer un plan de desarrollo o quieren hacer un proceso tarifario absolutamente fuera de foco de lo que se ha ido resolviendo a través de los años, saben que les van a rechazar y saben cómo va a salir el resultado. Entonces eso mismo tiende a que el sector se ordene y vayan, digamos, al camino que se ha, digamos, resuelto por este panel. Esa es la idea, pero el panel es un panel que se va a ir renovando en el tiempo, por supuesto. No es que vaya a ser cooptado, estos señores van a durar 400 años, no, tienen un periodo de duración efectivamente. Muchas gracias. No se puede por este minuto. Posteriormente le ofrezco la palabra al señor director nacional del CERNAC, don Lucas del Villar. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos los presentes. Desde la perspectiva del CERNAC y del rol que la que había en este caso, tan conocido, digamos, y tan bullado en nuestro país, del corte de suministro de agua potable no autorizado o no justificado de acuerdo a la nomenclatura de la Ley de Protección al Consumidor por la empresa ESAL, es que voy a hacer un resumen de cuál ha sido la actuación del CERNAC
y quedo muy atento a todas las consultas, dudas y comentarios que puedan tener respecto de esta misma actuación. Partir señalando algo que ustedes ya saben, pero que básicamente a partir del 11 de julio de este año hasta el día 20 de julio del mismo es que se verificó este corte de suministro, suspensión de este suministro de agua potable, la ciudad de Osorno. Estamos hablando de la empresa ESAL, donde se afectan a más de 143.000 habitantes. Hay cifras que lo llevan un poco más alto, pero lo cierto es que estas son básicamente cifras oficiales. Estamos hablando de 6 días de corte, 8 días de corte y 10 días de corte dependiendo de los distintos sectores de la ciudad. El volumen mayor se concentra en los 6 días, casi la mitad, y luego una distribución más o menos equitativa, 8 y 10 días de corte. Esto se produce como es información y conocimiento como hechos públicos y notorios con la contaminación de combustible en las plantas procesadoras y productoras de agua, reportado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios al mismo CERNAC y dado a conocer públicamente. Bueno, básicamente comentar que esto, como se ha señalado, estos hechos se dan a conocer el día 11 de julio, y ya el día 15 de julio, es decir, al cuarto día de corte, es que el CERNAC inicia un procedimiento voluntario colectivo que notifica vía oficio a la empresa ESAL. ¿Qué significa un procedimiento voluntario colectivo? Presidenta, y aquí me quiero detener un poquito en la actuación del CERNAC. Desde el año 2004 el CERNAC tiene la facultad legal de presentar demandas colectivas. Es un legitimado activo, al igual que 50 más consumidores afectados o una organización de consumidores que tenga 6 meses de vigencia en nuestro país, pueden presentar juicios colectivos. A partir del año 2010, intensivamente el CERNAC utilizó un mecanismo que se denominó mediación colectiva. Es decir, es un acuerdo en el cual la empresa con el CERNAC estudian una propuesta de compensación completa, total, respecto de todos los daños que se puedan generar a los consumidores y sobre todo en un tiempo expedito, un breve plazo, llegar a un acuerdo y evitar tener que ir a un juicio colectivo. Esto se tramitó de forma administrativa hasta este año, el 14 de marzo, para ser más preciso, de este año 2019, entró en vigencia la ley 21.081 que reforzó las facultades del CERNAC, le otorgó facultades de fiscalización, interpretación administrativa, iniciar estos procedimientos voluntarios colectivos, propuesta normativa del Presidente de la República, al igual como actualmente detenta facultades también la Fiscalía Nacional Económica. Es en virtud de este procedimiento voluntario colectivo, que es, vamos a decir, las antiguas mediaciones colectivas, pero ya arregladas en un título específico, la Ley de Protección al Consumidor, y con efectos muy claros, es decir, producen acción y excepción de cosa juzgada. Y esto requiere de un procedimiento concentrado, solamente dura 3 meses, se puede ampliar a 3 meses más, en el cual la empresa tiene que ofrecer una propuesta de solución. Esta propuesta de solución, como hemos dicho, tiene que ser completa, transparente, tiene que ser expedito en su tramitación y lograr resarcir todos los daños que se han generado a los consumidores. Es por eso que, volviendo al caso puntual, el 15 de julio se inició este procedimiento voluntario colectivo, la empresa puede aceptarlo o no, en ese caso, evidentemente, que puede ser objeto de una demanda colectiva, donde se va a discutir todo en un juicio que normalmente dura entre 4 o 5 años, dependiendo de principalmente los recursos de casación, que a veces toman algo más de tiempo. Y con fecha 17 de julio del mismo año, la empresa acepta concurrir a este procedimiento voluntario colectivo. Tenemos que recordar que el CERNAC tiene actualmente 22 procedimientos voluntarios colectivos, pero este es el primero que llega a resolución, es decir, que llega a un acuerdo entre las partes y se utiliza este mecanismo también que vamos a explicar a continuación de la consulta ciudadana. Como he señalado, entonces la empresa acepta este proceso de voluntario colectivo con el CERNAC, y el CERNAC entre el 12 de julio y el 18 de octubre recibió 1.070 reclamos, los cuales dan cuenta de los hechos, de los cortes injustificados del servicio sanitario, pero además de los perjuicios ocasionados, a los consumidores y a las familias, y dando algún detalle también de antecedentes que son valiosos para este procedimiento voluntario. Presidenta, quiero salirme un poco del procedimiento voluntario colectivo y explicar otra disposición que establece la nueva ley que acabo de citar, la ley 21.081, que entró en vigencia en marzo de este año, que es la compensación automática o descuentos automáticos que hemos señalado, que establece el artículo 25A. El artículo 25A de la Ley de Protección al Consumidor, a partir de marzo de este año, establece un mecanismo bastante simple de indemnizaciones automáticas directas que se pagan a los consumidores afectados. Y, si me permite, voy a leer parte de la disposición para entender la lógica de cómo opera.
El artículo 25A dice que en los casos de suspensión, paralización o no prestación injustificada de uno de los servicios señalados en el inciso anterior, artículo 25, donde se contempla los servicios sanitarios, entre los eléctricos, entre otros servicios de suministro o que requieren algún pago por instalación. El proveedor deberá indemnizar de manera directa y automática al consumidor afectado por cada día sin suministro con un monto equivalente a 10 veces el valor promedio diario de lo facturado en el estado de cuenta anterior a la respectiva suspensión, paralización o no prestación del servicio. Y este monto deberá descontarse de la cuenta siguiente que le llegue a cada usuario, a cada familia. Es por eso que este es un monto que se opera de forma automática, como hemos señalado, pero adicionalmente es distinto para cada familia porque dice relación con su estado de facturación del mes anterior a que se verifique este corte. Es por eso que tuvimos bastante comentarios, preguntas y algunas, dificultades de entendimiento de esta norma, y es por eso que el SERNAC y yo personalmente como director concurrimos junto a las otras autoridades para explicar cómo se aplicaba esta disposición, ya que era la primera vez que de forma masiva se establecía una compensación automática para un volumen de, estamos hablando de cerca de 200.000 ciudadanos de Osorno que se vieron beneficiados con esta norma. En concreto, este 25A es una indemnización automática, pero no obsta la posibilidad de iniciar un procedimiento voluntario colectivo o un juicio colectivo posteriormente en el caso que hayan diferencia en los montos de compensaciones totales. Es decir, el artículo 25 establece una compensación en beneficio de los consumidores afectados, algunos lo denominan daño punitivo, que es automático y es en relación al estado de cuenta y consumo de cada familia, pero esto no obsta la posibilidad de iniciar procedimientos voluntarios por montos adicionales en la medida que se puedan acreditar y haya base técnica para poder determinar que hay un daño adicional. De esta forma, esta compensación automática ascendió al monto de 2.914 millones de pesos para 50.040 clientes. Arranque, estamos hablando de casas, ¿cierto?, donde están situados estos medidores, de los cuales la gran mayoría son residenciales, estamos hablando de 47.519 y por tanto respecto de los residenciales estamos hablando de más de 2.100 millones de pesos. Todas estas actuaciones, partiendo con el inicio del procedimiento voluntario colectivo, han sido debidamente coordinadas con la Superintendencia de Servicios Sanitarios desde el primer minuto. Es decir, toda la información técnica, toda la información respecto a los hechos con las cuales el SERNAC dispuso de las distintas medidas, inició este procedimiento voluntario colectivo y le dio el seguimiento y sobre todo el tratamiento a los antecedentes presentados por la empresa, fueron cotejados y coordinados con la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Como señalaba, estos montos que corresponden al 25A deben sumarse a los montos establecidos con el procedimiento voluntario colectivo. Estamos hablando de, como hemos señalado, 6, 8 y 10 días de corte, y es por eso que el SERNAC trabajó en una propuesta técnica que logre resarcir efectivamente los daños que afectaron a todas las familias durante este periodo. Es así como el SERNAC presenta una propuesta, la última propuesta realizada por la empresa. Estamos hablando de montos totales de 2.263 millones de pesos en compensaciones adicionales para estos 47.000 clientes residenciales. Se hace la presentación en la misma ciudad de Osorno, en distintas instancias, en la gobernación, en la municipalidad, en juntas de vecinos, incluso va el director regional del SERNAC a hacer la presentación respecto de cómo se configura y qué significa en concreto esta propuesta de procedimiento voluntario, es decir, indemnización adicional a los descuentos que ya se habían aplicado automáticamente a los estados de cuenta de todos los osorninos, y es en esa instancia que se inicia esta consulta ciudadana. La consulta ciudadana es una posibilidad que establece la Ley de Protección al Consumidor para que en un procedimiento voluntario se pueda tomar las observaciones, dice la ley, pero también son los comentarios, las sugerencias y también, evidentemente, los cuestionamientos que puedan surgir de la misma ciudadanía que van a ser aquellos receptores de este beneficio. Es decir, está dirigido a los consumidores que se vieron afectados por los hechos que dan inicio a este procedimiento voluntario. Así estuvo la plataforma 10 días esta consulta ciudadana y concurrieron más de 3.188, para ser más preciso, personas, observaciones de la propuesta, de las cuales la gran mayoría, sobre los 3.050, correspondían a distintos medidores, es decir, a distintas familias, a distintos clientes, y hay un grupo menor de personas que se repitieron.
Como hemos señalado, esta consulta ciudadana explicaba en detalle en qué consistía la propuesta ofrecida por la empresa en este procedimiento voluntario colectivo, y aquí la sorpresa fue que, si bien mayoritariamente fue acogida la propuesta, existía un volumen no menor de personas que hacían ver que los días de corte no correspondían, a juicio de ellos, a los que realmente ellos padecieron. Es decir, las ventanas de agua que obtuvieron las personas que tuvieron cortes superiores a los 6 días, es decir, 8 y 10 principalmente, ellos señalaban que no fueron suficientes para ser ellos categorizados como cortes de 6 días. Es decir, ahí había una suerte de no solamente una observación, como dice la ley, sino que adicionalmente los ciudadanos nos hacían ver que existía una discriminación que podría ser arbitraria en términos de los días de corte para ellos. Y es por eso que lo que hace el SENAC, es, tomando los antecedentes de esta consulta ciudadana, es que exige a la empresa mejorar la propuesta en términos precisamente de las observaciones hechas ver por la ciudadanía. Estamos hablando de 742 millones adicionales que se extienden para las familias que tienen 8 y 10 días de corte, y por tanto que no haya ninguna duda respecto de que estos montos van a ser debidamente resarcitorios de todos los daños que sufrieron estas personas, y aquí estamos hablando de daños colectivos. Tenemos que dejar muy en claro que la Ley de Protección al Consumidor establece el juicio colectivo y este procedimiento previo administrativo para buscar resarcir colectivamente a los afectados. ¿Qué significa que sea colectivamente? En la afectación de un mismo interés. Eso no obsta que cualquier familia, cualquier persona que tenga un daño individual mayor, y estos daños individuales se pueden dar por situaciones de vulnerabilidad de la familia, por ejemplo, que tienen muchos niños pequeños que no pudieron ir a la sala cuna o al jardín infantil, o que tienen personas de tercera edad que no pudieron recibir tratamiento, o cualquier otro daño que sea de carácter individual, salva la posibilidad para que estas personas los puedan solicitar en un procedimiento breve, concentrado y acreditando cuáles son sus daños individuales. Eso es por eso que esto es un mínimo común de daños colectivos. Y es así como este acuerdo es finalmente aprobado con los ajustes que hemos señalado, beneficiando a este grupo de 47.000 familias, y se establece un monto único, total y fijo para todos los clientes. Recordemos que se distinguía entre 6, 8 y 10 días de corte, y finalmente el tratamiento que se les dio a todos los ciudadanos es el equivalente a los 10 días de corte, con un monto de 63.250 pesos por cliente, que será abonado a todos los estados de cuenta mensuales de los consumidores. Será imputado este cargo con las facturaciones mensuales hasta su completa extinción para cada consumidor y sin límite de tiempo. Es decir, si una familia promedio en la ciudad tiene un consumo de 15.000 pesos, que es el promedio, estamos hablando de cerca de 4 meses que pueden no pagar el agua, y esto es importante tenerlo en consideración porque se suma a la compensación automática. Ahora bien, también hay personas que tienen muy bajo, o familias que tienen cuentas muy bajas, que a veces el consumo es muy menor, y esto no tiene límite de tiempo, es decir, pueden estar 1, 2 o 3 años sin pagar cuentas, porque se van descontando de este monto que ha sido ofrecido a través de este mecanismo. Además de otros elementos propios de este tipo de procedimientos voluntarios colectivos, dentro de los cuales vale la pena mencionar que para las personas que reclamaron, estamos hablando de 1.070 consumidores, se va a aplicar una compensación adicional del costo al reclamo de 0,15 UTM, cerca de 7.000 pesos, que van a recibir de forma adicional a su estado de cuenta por el hecho de haber estampado una queja, un reclamo del SENAC, que nos pone en conocimiento a las autoridades en la debida coordinación con la CIS de lo que está ocurriendo y los antecedentes propios, y ese es más o menos el costo de transacción que tiene que incurrir la persona al tener que estampar este reclamo. Por su parte, ESAL adicionalmente se compromete a acreditar el cese de la conducta a través de la presentación de un plan de desarrollo, hay un plan de emergencia y también eventuales tratamientos de riesgo que son comprometidos ante la superintendencia del ramo, la CIS, y que van a ser fiscalizados a futuro por ella, conforme a lo que ya presentó el fiscal de la CIS, Gonzalo Storquiza, en relación a cuáles son las facultades y el mérito de estos antecedentes. Estamos hablando del plan de emergencia, específicamente para los cortes de suministro, y también de los planes de desarrollo que aborden el tratamiento de riesgos operacionales que puedan derivar en estos cortes injustificados de servicio. Para explicar a grandes rasgos, digamos, en qué consiste este acuerdo, podemos ver que hay una compensación automática que la establece la ley. Voy a repetir, opera por el de la aplicación de esta regla por cada día, el equivalente a 10 días de valor promedio diario del estado de cuenta anterior, es decir, en 3 días aproximadamente, estamos hablando de un mes
de pago de esa cuenta para esa familia, es decir, para cada familia es de forma individual este monto. Y aquí estamos hablando de los montos totales que llegan a los 2.900 millones de pesos. Después, como compensación adicional o por el procedimiento voluntario, esto es evitando un juicio colectivo que estaba en condiciones de interponer el CERNAC, es que se logró un monto total de 3.000 millones adicionales, como hemos señalado, con 742 millones extra a propósito del efecto de los comentarios hechos valer por la ciudadanía a través de la consulta ciudadana. Las compensaciones del PDC, como señalamos, integran el 25A, perdón, ahí sí, el 25, no se escucha nada. El 25A, tanto los arranques como el residencial, más los 3.000 del procedimiento voluntario colectivo, y hay que señalar también el costo al reclamo, que estamos hablando de cerca de 8 millones de pesos para las personas que reclamaron. Es decir, en conclusión, la compensación por día de corte lograda en este procedimiento voluntario con ESAL incluía todas las compensaciones automáticas, resultó en promedio hasta 3 veces superior al monto de compensaciones histórico logrado por el CERNAC con distintas empresas sanitarias. Por tanto, creemos que el tratamiento es adecuado. Nosotros sabemos que es de los cortes más prolongados que se han verificado, sin perjuicio de lo cual creemos que los estándares de compensación han sido adecuados. Y esto es una señal importante para el sector sanitario, con la entrada en vigencia de la ley 21.081, porque puso en coordinación a 2 autoridades, una sectorial y otra de consumo, y además logró mejorar los estándares de asegurar la calidad, la seguridad y la continuidad del servicio sanitario para esta familia, con una solución expedita, sin esperar 4 o 5 años de un juicio colectivo, con resultados que muchas veces cuando llegan ya los ciudadanos se olvidan de cuál es la razón que causa el inicio de estos juicios colectivos. Y también creemos que es un hito histórico y relevante en términos de iniciar un procedimiento voluntario exitoso con una compañía y que es favorable a los consumidores, y esto está debidamente documentado y hay evidencia, ya que son los mismos ciudadanos a través de 3.000 ingresos que hicieron a la plataforma del CERNAC que nos dieron su opinión, sus sugerencias respecto de esta propuesta compensatoria. Para terminar, Presidenta, agradeciendo la atención, quería comentar brevemente una planilla que hemos levantado donde se establecen 12 acuerdos reparatorios en juicios colectivos o sentencias condenatorias en procedimientos colectivos de distintas fechas en distintos sectores y regiones de nuestro país. Estamos hablando que un grupo importante corresponde a la compañía Aguas Chañar en Copiapó, otra a Aguas del Valle, podemos ver en Illapel, y esta sistematización que hemos realizado es para evidenciar que el monto promedio de compensación por cada día de corte para cada familia es de aproximadamente 4.000 pesos, y en este caso se ha logrado entre la aplicación del artículo 25A, que es de forma automática por el solo Ministerio de la Ley, y el procedimiento voluntario colectivo del orden de 12.000 pesos. Por eso que le decíamos que en promedio esta compensación es del orden de casi 3 veces lo que se ha logrado históricamente en juicios colectivos, es decir, lo que han otorgado los tribunales de justicia acompañando todos los antecedentes en estos procedimientos que son de lato conocimiento declarativo, y que por tanto también los consumidores deben esperar un largo lapso para tener una sentencia que los beneficie. Eso es lo que le quería explicar a grandes rasgos y en resumidas cuentas, Presidenta. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias. Le agradecemos al director nacional del CERNAC por su exposición, por el tiempo disponible, que ya vamos a tener que cerrar esta sesión. Tal vez sería importante, así como nos pasó en la sesión pasada con la Superintendencia de Servicios Sanitarios, y ahora tuvo que venir el señor fiscal a dar la respuesta de esta. Para esta comisión nos están quedando 2 sesiones, que es la del 6 y la del 13 de enero, y por lo tanto también está pendiente uno de los acuerdos que yo espero que lo podamos concretar, es la sesión en la comuna de Osorno, y para lo cual quisiera establecer el acuerdo que esta se debiera llevar a cabo el día viernes 3 y 4 de enero, porque en el mes de diciembre estamos con las complicaciones, va a ser muy difícil llevarla a cabo, entonces tendríamos que responder también en esa fecha. ¿Qué dificultad tiene, Presidente, muchas gracias. Lo que pasa es que hay algunos diputados que somos de regiones del otro lado, en este caso Atacama. A mí me encantaría poder ir justamente a Osorno, pero va a ser complicado en esa fecha. Se lo digo sinceramente. Pero es enero. En enero ningún problema, pero es enero, estamos hablando de enero. 3 y 4 de enero. No, porque voy a estar con mi familia, no. Sí, diputado. Presidenta, mire,
da la importancia de esta comisión y la coyuntura que se vivió en Osorno, y principalmente también porque la historia reciente dice que los problemas de sal han sido muchos al interior de la región de los lagos. Yo creo que sería bueno poder tener esa comisión con la mayor presencia de los diputados. Yo le propongo que la hagamos la fecha del 10. ¿Sabe por qué? Porque la del 3 también se está iniciando el año, está el tema de Año Nuevo. El 10 yo creo que hay mayor presencia. De acuerdo, el 10 y 11 de enero, ya. No hay inconveniente, pero hay que honrar el compromiso con nosotros. Y vamos a tener que entonces citar nuevamente al señor director nacional para el día lunes 6 de enero, porque en Santiago a las 5 de la tarde. Yo lamento y tengo que pedirle la disculpa a ustedes, tenían una invitación desde las 9 hasta las 10:30, pero por la sesión especial que vamos a tener en sala, que se adelantó el horario, así que igual pedirle la disculpa. ¿Quién más? Aparte del director, ¿quién más para la reunión, para la sesión del 6? ¿Quién más? ¿Podríamos verla? Sí. Bueno, por haberse dado cumplimiento Estamos terminando. al objeto de esta sesión, Sesión de sala. tenemos sesión de sala a las 10, tenemos que terminar 10 para las 10. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.